te va? Buen día, bienvenido y gracias por estar acá. Buen día, Marcelo. Muchas gracias a ustedes. No, al contrario. Bueno, han pasado cosas últimamente. El gobernador Puyaro se había propuesto varias cosas y está prácticamente cumpliendo todo lo que se había propuesto. Y una de las cosas que se había propuesto, y vamos a empezar por ahí, era sacar de la legislatura la necesidad de reforma de la Constitución, algo que venía probándose hace mucho tiempo, pero en general no parecían estar dadas las condiciones antes de ahora. Sí la necesidad de la reforma, pero la necesidad de política. Digo, el contexto político siempre venía medio atravesado, medio forzado. Acá, y un poco por lo que fue la elección de Puyaro y cómo se acomodaron las cámaras, la cosa parecía pintar mejor, pero había que hacerlo. Tal cual. Y finalmente se hizo y la reforma está. Ahora el punto, Martín, y es de lo que me gustaría empezar conversando, es qué vamos a reformar y cómo lo vamos a reformar. El qué parece que está, el cómo es lo que hay que ver. ¿Cuál es tu idea? Para que la gente entienda primero cómo es el proceso de la reforma, Sí. ¿no? Se declara la necesidad de reforma por una ley que necesita las 2/3 partes de cada Cámara. Esa necesidad de reforma dice si es parcial o total. En este caso es parcial, aunque se reforman 40 artículos de la Constitución. Es decir, se habilita qué es lo que se puede reformar y qué no. Los temas. Los temas. Además de habilitarse los temas, se pone el sentido en el que se propone la habilitación de ese tema. Por ejemplo, en cuanto a los fueros, se decide terminar con la inmunidad de proceso o investigación. Es decir, a vos te pueden investigar aunque seas un legislador que tenga fueros Sí. si cometiste un delito. Incorporamos el principio de disciplina fiscal y estabilidad tributaria. Bueno, eso quiere decir que cuando se vote la Constitución vamos a intentar ponerle un tope al gasto y a la toma de deuda por cada uno de los gobiernos para que tengan una conducta equilibrada en la ejecución de su presupuesto. Bueno, ese es el formato que tiene, pero el que define el texto de la ley es la Convención Constituyente, que va a estar conformada por convencionales elegidos por la gente. Claro. Entonces ahí viene la segunda parte del proceso, que es donde se va a terminar definiendo en finito cuál va a ser el texto constitucional, que no es ni más ni menos que el andamiaje jurídico e institucional que nos va a regir la vida de los santafesinos. Perfecto, y ahora vamos a ir a eso, a Sí. ese proceso, cuándo, cómo y demás. ¿Cómo no? Pero vuelvo a la Dale. primera pregunta. Tu idea, Sí. la de Martín Rosúa, sobre alguno de los principales puntos de esos 40 que vos mencionás, por ejemplo, reelecciones. Sí. Bueno, mencionaste tema fueros. Sobre alguno de los principales, ¿cuál es? ¿Qué te gustaría que pase con la Constitución de Santa Fe? A mí me gustaría que sea la Constitución del cambio, que rompa con el status quo. Mirá, que tenga dos principios generales, que fue lo que nosotros tuvimos en cuenta cuando presentamos nuestro proyecto constitucional. Primero, que termine con los privilegios. Te decía recién terminar con los fueros, terminar con las posibilidades de que Terminar los con los fueros es terminar con los fueros. Terminar con los fueros. Bueno, después tenés una discusión que tiene que ver con las mayorías. Uno propone terminar con los fueros y otro te dice, no, mantengamos la inmunidad de arresto y por las opiniones vertidas en el ejercicio de la función. Y nosotros decimos, pero bueno, por lo menos sacá la inmunidad de investigación y de proceso. De proceso, claro. Entonces, viste, el juego Sí, de las bueno, mayorías. eso es de lo que se va a discutir. Después nosotros proponemos incorporar principios que están en las constituciones más modernas del mundo que tienen que ver con la disciplina fiscal. Para que una economía provincial o nacional sea ordenada y no vivir estos procesos históricos y ¿cómo se dice? Recurrentes que vive la Argentina, vos tenés que tener un presupuesto equilibrado que tenga la posibilidad de tener quizás déficit en un año, pero lo compense con el superávit en el otro. Es decir, disciplina y sustentabilidad presupuestaria. Y después, criterios tributarios razonables. ¿Esto qué tiene que ver? Con que la economía de la provincia sea equilibrada y no termine siendo una carga imprevisible sobre las espaldas de los contribuyentes. Incorporamos el principio de ficha limpia para que las personas que están condenadas por determinados delitos tipificados en el Código Penal no puedan ser candidatos. Todo esto tiene que ver con transparentar y terminar con los privilegios. Incorporamos el principio, aunque parezca muy de sentido común, ¿no?, de idoneidad como único requisito para poder entrar a la gestión pública o a las empresas vinculadas, Bien. que se terminen los cargos Bien. hereditarios. El tema de las reelecciones de los distintos cargos Ahí lo que hicimos fue tener una discusión y un debate muy amplio que terminó generando un sistema de contrapesos y balances que a mi juicio es positivo. Si bien se le da la posibilidad del gobernador de ser reelecto, que lo tiene que corroborar la Convención Constituyente y decir cómo, al mismo tiempo limitamos las reelecciones de los legisladores, algo que era impensado quizás meses atrás, pensar Sí. que a los senadores le íbamos a decir que pueden tener una sola reelección y que se tienen que ir a la casa,
era muy difícil de evaluar. Modificamos el sistema de designación y remoción de los magistrados. Vamos a crear un Consejo de la Magistratura independiente, conformado por académicos, por representantes de los colegios profesionales, que seleccione los magistrados, que los proponga, pero la remoción de los magistrados y de los fiscales va a ser por un tribunal de enjuiciamiento que va a estar compuesto de la misma manera. Esto no es menor, la legislatura se está autolimitando. Pensar que hoy una de las grandes discusiones era que la legislatura podía disciplinar a los fiscales que los investigaban. Claro, el famoso caso vinculado con algunos senadores, ¿no? Sí, claro. Bueno, la legislatura, eso cambia. La legislatura ya no va a poder investigar y remover a los fiscales, sino que lo va a hacer un tribunal de enjuiciamiento que va a estar conformado por distintos estamentos. Creo que hay muchas modificaciones que van generando que el poder que crece por un lado se te corta por el otro. Y esto genera una división de poderes, un balance y unos contrapesos que van a ser muy interesantes para tener un sistema institucional donde el poder repartido termine siendo lo que cada constitución busca. ¿Cómo limitamos a quien circunstancialmente está a cargo del gobierno? Martín, hay un tema que está planteado y que creo que estaba planteado en casi todos los proyectos, que es el de la autonomía, especialmente de Santa Fe de Rosario. No sé si hay alguna más en algún proyecto. Ese es un tema, siempre se le ha dado mucha importancia, pero depende, hay grados, ¿no es cierto? Entonces, autonomía, ¿en qué y para qué? Según tu criterio y cómo te gustaría que salga. Lo primero es saber que la Constitución va a poder regular los principios de la autonomía. Después, es tan profundo el tema que va a tener que ser regulado por una ley complementaria. Esta Constitución lo que va a hacer es regular muchos temas que después van a tener que ser, por ejemplo, yo te mencionaba recién la creación del Consejo de la Magistratura. Después vamos a tener que sancionar una ley que diga específicamente cómo se compone, cómo funciona, cuáles son los plazos. El principio tal cual, básico, con la autonomía es lo mismo. Va a haber distintas categorías de autonomía en función de los habitantes. Las ciudades de primera categoría como Rosario y Santa Fe, nosotros pensamos que tienen que tener una autonomía plena, que se van a tener que dictar su propia carta orgánica, que es la que va a decidir cómo se gobiernan. Ahí lo que encuentro yo en la ley que votamos es lo que sucede muchas veces en el derecho, ciertas contradicciones, donde yo te establezco algunas pautas de funcionamiento para las ciudades, pero al mismo tiempo te estoy reconociendo el principio de autonomía. Si yo te reconozco el principio de autonomía, esa ciudad se va a poder dictar su carta orgánica y va a poder dictar cómo se gobierna, cómo obtiene sus recursos, cuáles son sus órganos de gobierno, cómo llama elecciones. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tener un orden institucional en la provincia de Santa Fe. Por eso agregamos un artículo que cada función que te cedemos tiene que estar acompañada debidamente con los recursos correspondientes. Claro, sí, ¿no? lógicamente, porque si hablamos, por ejemplo, de policía, que es lo que a uno se le ocurre tal cual, como una de las primeras ideas. La justicia. O la justicia. Bueno, va a tener que venir con fondos, sí, ¿no? Y eso lo veo difícil de implementar, por lo menos. Yo soy un defensor a ultranza de la autonomía de ciudades como Rosario, por ejemplo, porque creo que con el potencial productivo que tiene, con la calidad de emprendedores de sus ciudadanos, es una ciudad que con autonomía se potenciaría mucho, pero también entiendo que hay temas que tienen que ser homogéneos en toda la provincia, como por ejemplo la administración de justicia y probablemente el tema del control de la policía. Hemos estudiado casos de distintos lugares y las policías locales segmentadas y limitadas a lo que es el territorio de una ciudad a veces no tienen muy buenos resultados. Sí. Martín, vamos al proceso. ¿Para cuándo te parece que va a ser el llamado para la elección de constituyentes? El llamado de elecciones de constituyentes va a ser en abril, junto con las primarias locales. Va a ser sin primarias, ya está determinado en la propia ley de necesidad de la reforma, y después va a haber un plazo de 1 año para convocar a la constituyente. Había varias discusiones dentro de Unidos en este sentido, y la idea del gobernador y del Ejecutivo es darle cierta relevancia al proceso de reforma. Si nosotros la reforma la mezclamos con las elecciones nacionales de elección de diputados del año que viene, va a terminar un poco embarrada y la gente no le va a poder prestar la debida atención. Se saca de Yo creo que va a terminar siendo en marzo, abril del año que viene la Convención Constituyente. O sea, absolutamente desprendido del otro año, del 2026. Del 2026. Absolutamente alejado del calendario electoral. ¿Y la elección de los constituyentes? En abril del año que viene, junto se eligen los con constituyentes y quedan en espera. Tal cual. 1 año. 1 año aproximadamente. Eso es lo más probable que vaya a suceder. Bueno, ¿eso cuándo se define? El calendario ya está definido en la ley. Y para lo otro hay una posibilidad de con un decreto del Ejecutivo que una vez que sea la elección convoque. Y el Ejecutivo ya nos ha manifestado
que la idea es que sean los primeros meses del otro año, 2026. Año. ¿Y la elección en la provincia para cuándo pinta? La elección de la provincia ya están, el calendario ya aproximadamente está convocado, va a ser para abril. Las primarias, y esto va a ser junto con las primarias. Bueno, yo decía que Puyaro se había propuesto algunas cosas, las fue cumpliendo, le está quedando ahora me parece el tema de la Corte. Sí. ¿Cómo pinta eso? Y mira, con la Corte ya tuvimos dos grandes avances. El primero fue la ley que sancionamos, que establece que se terminan los cargos eternos. Me parece que es un avance también institucional, da mucho más seguridad jurídica. En vez de que vos tengas que estar evaluando si un juez con 85 años tiene idoneidad o no, que es una cuestión absolutamente subjetiva de evaluar, nosotros ahora ponemos el límite de 75 años, que es una cuestión claramente objetiva, con lo cual se termina esa posibilidad de coerción de que yo te evalúe si vos sos capaz o no de ejercer el cargo. Y también pasamos la Constitución de 6 a 7 miembros para terminar con esta cuestión de que cuando había un tema complejo se repartían los votos 3 y 3 y le tiraban la pelota a un camarista. Esto lo votamos en una ley, lo volvimos a votar ahora en la Constitución y bueno, además se viene dando un proceso político y casi natural, te diría, de jubilación de algunos jueces, con lo cual ya hay 2 que presentaron la jubilación, hay un tercero que estaría en trámites de esto y estaría el cuarto, que es el nuevo que hay que nombrar, con lo cual en los próximos meses podremos estar nombrando 4 ministros de la Corte sin utilizar el tope de los 75 años, que es discutible, ¿no?, si se le puede aplicar a los jueces actuales. Eso te iba a preguntar. Había un planteo de que el gobernador podía usar un decreto para exigirle que se vayan, pero una zona media gris. Yo te digo la verdad, como abogado, cuando votamos esto, siempre entendí que era para adelante. Claro. Me sorprendió escuchar los discursos que están en las versiones taquigráficas, ¿no?, los discursos parlamentarios de la oposición, donde ellos ya daban por descontado de que se le pueden aplicar a los jueces actuales. Yo creo en la irretroactividad de la ley, ¿no? Así que los jueces que han venido ejerciendo sus cargos con un marco jurídico y un marco legal, generaría una inseguridad jurídica muy grande si nosotros le damos al gobernador la potestad de borrarlos automáticamente por decreto. O sea que los que se queden de esta Corte actual van a seguir como venían hasta donde quieran, en definitiva. Siempre y cuando se respete la inviolabilidad de su cargo, pero siempre y cuando sean idóneos para poder seguir ejerciendo esas funciones, ¿no? Yo lo que veo con este límite de los 75 años, que me parece muy interesante, es también adaptarlos a la sociedad cuyos conflictos le toca resolver. Hoy los jueces son personas que resuelven conflictos que se suscitan en una sociedad determinada. Bueno, la sociedad con la que muchos de estos jueces empezaron a ejercer esta magistratura no tiene nada que ver con la sociedad de hoy en día. El comercio no tiene nada que ver, las formas de producción no tienen nada que ver, las relaciones de familia no tienen nada que ver, la comunicación no tiene nada que ver, no existía tecnología, no existía internet, no existía inteligencia artificial. Entonces quizás una persona que más de 80 años no ha tenido una adaptación a este mundo actual para poder resolver los conflictos que el mundo actual le presenta. Creo que esa dinámica hay que contemplarla para lo que tiene que ver con una rotación que no es ni más ni menos que también terminar con los últimos cargos eternos que había en plena república. Sí, en el caso de la Corte, además, me parece que algunos de sus integrantes han tenido participación en algunos casos muy emblemáticos, muy polémicas, por llamarle de alguna manera, muy oscuras incluso. Me animaría a ir un pasito más allá, iría muy oscuras, por lo tanto, si estamos tratando de oxigenar un poco todo, no sería malo que eso también se oxigene, porque si no queda como una situación de vínculo con los métodos más sigo usando la misma palabra, más oscuro del pasado, que ensucia un poco, ¿no? Por sí, eso además profundamente conservador, una corte que siempre se ha negado cualquier tipo de cambio y progreso. La verdad que es defensora del status quo, defensora del corporativismo. Creemos que este avance no es una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial, sino que es transparentar y modernizar también uno de los poderes del Estado, que es absolutamente necesario. Vos, el ejemplo de la seguridad. Nosotros hemos votado 11 leyes en muy pocos meses. Ley de emergencia en seguridad, la primera ley de inteligencia provincial, ley de juicio por jurados, ley de narcomenudeo, la ley de intervención del servicio penitenciario. Bueno, todo ese andamiaje jurídico que le damos al Ejecutivo, que está teniendo una acción concreta
de enfrentar el delito de frente, si vos al mismo tiempo no tenés un poder judicial que acompañe y te quedás rengo. Claro, exactamente. Bueno, Martín, muchas gracias. Muchísimas Muy gracias. amable y gracias por las explicaciones. ¿Cómo no? Nos vemos. Bueno, el diputado Martín Rosúa. No te pregunté, ¿y el radicalismo? ¿Qué Bien. hacemos con el radicalismo? ¿Cómo está? Mejor Acá- en Santa Fe que a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que a nivel nacional creo que hay un desfasaje entre este radicalismo del interior, que gobierna, que es responsable, que ejerce el poder, con un radicalismo de la capital que parece un radicalismo de muchos años antes, que es solamente contestatario, que lo único que busca es trabar y generarle conflictos a un gobierno, que hay que acompañarlo. Están todos los partidos medios partidos, ¿no? Sí, sí, Argentina tiene un problema con eso, porque es un sistema político de representación a través de los partidos y después ha votado sistemas electorales que debilitó profundamente estos partidos políticos. Claro. Entonces ahí tenemos un gran conflicto. Pero la mirada en lo nacional es la mirada la que tengo, la que tiene el radicalismo del interior del país. Acompañemos marcando los límites donde hay que marcar. Claro, claro. Se están realizando transformaciones profundas que hace años que no se realizaban en la República Argentina y creemos que es el momento para acompañarlas. Sí, sí, ¿Estamos sí. en desacuerdo con mucho de las formas? Sí, ni hablar. Sí, claro, sí. Muchísimo, pero bueno, hay tiempo para corregir las formas y seguir acompañando el fondo. Bueno, Martín, de nuevo, gracias. Muchísimas Muy gracias a amable. ustedes. Martín Rosúa es diputado provincial por la Unión Cívica Radical. Estuvo en Consentido Común aquí en CNN Radio Rosario, son las 9:40.